Tenemos hoy una tarde muy especial, única, en la que tenemos un encuentro de los directores Anthony y Joe Russo, al que algunos descubrimos en Bienvenidos a Collingwood, o tú y Joy Dupree, que están en España presentando su última película, Estado Eléctrico, que veremos un preestreno aquí en la Academia el próximo 12 de marzo, pero hoy no veremos la película, hoy tendremos la oportunidad de tenerles a ellos dos hablando de cine, hablando del momento actual, con nuestro director J. Bayona, al que le agradecemos su presencia de hoy. Un aplauso para los tres, por favor. ¿Sí? ¿Qué tal? Buenas tardes. Gracias por estar en esta hora tan intempestiva, la de la fiesta, para poder hablar hoy con dos personas que no necesitan presentación. Antes que nada me gustaría hacer un recuerdo a Jim Hackman, porque todos hemos crecido viendo sus películas. Seguro que ha sido también una influencia muy grande tanto para Anthony como para Joe, así que un recuerdo para él. Y bueno, vamos directos al grano porque tenemos 35 minutos de conversación y luego 10 minutos para que podáis hacer vosotros preguntas. Como muchos de vosotros sabéis, Anthony y Joe empezaron en cine independiente y poco a poco fueron ganando un prestigio que los llevó a trabajar en algunas de las producciones más grandes que se han hecho en Hollywood. Por la propia experiencia que yo he tenido, que también de alguna forma también trabajé en películas independientes en España, que son todas independientes, y luego trabajé en Hollywood, al final, esa es mi experiencia, por mucho presupuesto que haya, te encuentras en ese momento donde tienes una cámara y un actor delante. No sé cómo vosotros sentís ese proceso de hacer esa transición del cine independiente a las películas de gran presupuesto. Okay. Yeah, You want to answer? sure. We started, I think, as you explained, we started as very indie, do-it-yourself filmmakers, working with just basically Joe and I and a couple other people, making movies, and we just continued to sort of build from there. So the transition, I don't know that we were ever very conscious of the transition. It seemed like we were so indie that after we made our first movie, which was self-financed, Steven Soderbergh and George Clooney produced our next movie, which was a studio movie. And when we got to set for the first day, we were very upset because there were so many trucks blocking the street. And we were concerned that it was going to affect the filming. It turned out it was the trucks for the movie. And we had no experience with that size of crew before. we were like, what Really are all these shocked. police and trucks doing here? They're going to ruin our shoot day. But yeah, so anyway, we had a very gradual growth as filmmakers. I don't know that we noticed the transition. It always feels like the same thing to us. Our process seems like the same no matter what the size of the film is. You're simply dreaming up what the movie can be and then figuring out how you and your collaborators do it. Sometimes you have more collaborators, sometimes you have less, sometimes you have more equipment, sometimes you have less. Yeah. Pues rápidamente, sí, efectivamente empezamos, como bien dices, ¿no? Con películas muy independientes y de hacértelo prácticamente todo tú. Empezamos Joe y yo y algunos más. Y la transición, pues la verdad es que no estoy segura de que fuéramos del todo conscientes de que hubiera esa transición. De hecho, éramos tan indie que nuestra primera película fue autofinanciada por nosotros mismos y cuando de repente ya por fin podemos hacer una película en estudio, cuando llegamos nos disgustamos muchísimo porque había un montonazo de camiones bloqueando las calles y entonces pensamos que iba a afectar la grabación y que iba a trastocar todo el rodaje y hasta que nos dimos cuenta de que no, de que eran camiones para el propio rodaje y es que no estábamos acostumbrados a contar con un elenco y un equipo técnico tan grande. Sí, efectivamente, ¿no? Decíamos, ¿pero dónde sale toda esta policía y todos estos trailers y camiones que nos van a arruinar todo? Pero bueno, como he dicho antes, el crecimiento fue gradual y no fuimos del todo conscientes de esa transición porque, de alguna manera, el proceso con las películas de gran presupuesto da la misma sensación. Tú te imaginas la película que quieres hacer, averiguas la forma de hacerla y al final tienes pues, un equipo técnico más o menos grande o más o menos colaboradores. Bueno, la razón por la que yo y Anthony Russo están en Madrid es porque están presentando
su última película, una producción de Netflix que se preestrena hoy. Se estrena, tiene su premiere en Madrid y es una película que yo he tenido la suerte de haber visto ya. Realmente es una película encantadora. Es una película que me recuerda al cine de los 80 con el que crecimos. Tiene muchas referencias a E.T., El Gigante de Hierro, Cortocircuito. Es ese tipo de película que mira a los 80, pero que sin embargo también tiene su propia personalidad. La película, prefiero que la expliquen ellos, porque la van a explicar mejor que yo, pero la tendréis en Netflix el 17 de marzo. Prefiero que habléis vosotros presentéis un poquito qué es Electric State. Okay. Yeah, it's the movie The Electric State is based on a graphic novel the same name by a beautiful artist named Simon Stålenhag. And what drew us to the book was its intense themes about technology. And it's a meditation on technology and our abuse of technology and its addictive components. That was the one thing that was really important for us to translate from the book to the film. We changed the tone because the tone of the book is very dark. We didn't necessarily think that the world needed another dark dystopian science fiction film, especially where we're at right now. And also, the generation that is most impacted by technological addiction is Gen Z. And we wanted to make sure that they saw the movie. And so we retoned it in a way that made it more of an Amblin film, more broad appeal, so that 6-year-olds, 10-year-olds, 14-year-olds would watch the movie and be entertained by the movie while also being asked to think about some of these more resonant themes that are in the film. The movie on a plot level, and please stop me if you need to, it follows a boy, follows a girl on a journey to find her brother in a 90s, revisionist version of the 90s, 1990s, where sentient robots were created a few decades earlier by Walt Disney. And those robots had become part of society. They felt abused and rebelled, and there was a war, and now the robots have been put into a prison camp called the Electric State. And that's where they're held. And she has to travel through the Electric State to find her brother. Bueno, pues esta película efectivamente está basada en una novela gráfica que fue realizada por un artista maravilloso llamado Simon Stålenhag. Y efectivamente se basa en el libro. Lo que pasa es que queríamos hacer una visión revisada de este libro, queríamos centrarnos en el tema que es el de la tecnología y también lo que supone es una meditación sobre el tema de la tecnología y sobre cómo abusamos de ella y el componente adictivo que esta reviste. Algo que para nosotros era muy importante al realizar esta película fue traducir del libro a la película precisamente esta meditación, este mensaje. Pero sí que queríamos separarnos un poco del tono que tiene la novela gráfica, que es, digamos, un poquito más tendiendo a oscuro. Y pensábamos que realmente es que la sociedad actual, más dadas las actuales circunstancias, necesitaba otra película sobre una distopia, una ciencia ficción. Y también queríamos llegar a una generación que es la que más necesita este mensaje, que es la generación Z. Queríamos que hicieran esta reflexión sobre la tecnología, con lo cual queríamos que fueran su público, que la fueran a ver, pero para que también estuviera adaptada a ellos, queríamos, como decía, cambiar el tono. Y intentamos hacerlo más tipo Amblin, tipo película Amblin. Y queríamos que pudieran ir a verla gente de 6, de 10, de 12 años y que no solo la fuesen a ver y estuvieran entretenidos durante el visionado, sino que al mismo tiempo pudieran ir pensando y reflexionando sobre los temas más trascendentales que plantea esta producción. Y en cuanto a cuál es, digamos, la trama, pues gira sobre todo en torno a una chica
chica que tiene que encontrar a su hermano. Y esto se hace en el contexto de una estética años 90, pero un poco revisitada, un poco revisada, en la cual habría robots sintientes que habrían sido creados décadas atrás por Walt Disney y también al ser creados se empezaron a formar parte de la sociedad, una sociedad en la que fueron abusados, en la que sufrieron abusos, se rebelaron y esto dio lugar a una guerra y tras esta guerra acaban en una especie de zona de exclusión en la que están recluidos y la chica tiene que cruzar esta zona para ir a dar con su hermano. Very good. Es verdad que la película es una película de aventuras muy entretenida, muy divertida de ver, pero pensando también en Amblin, me hizo recordar Inteligencia Artificial, la película conjunta de Spielberg y Kubrick, donde de alguna forma no se reflexionaba sobre si seríamos capaces de crear vida artificial, sino de cuál sería nuestro rol respecto a ella. Ahora que la tecnología artificial ya es una realidad en nuestro mundo, vosotros parece que os inclináis también por esa especie de cuento moral, de cautionary tale, donde ponéis el foco no tanto en la herramienta, sino en el uso que hacemos de ella. ¿Cuál es vuestra actitud respecto a vuestra opinión respecto a la inteligencia artificial? Yeah. So, I mean, I think AI, like all technology, is, look, it gives us the capacity to perform miracles on some level, right? It helps us stop a war, or it helps us connect with people on the other side of the planet, or it helps us cure disease, or on and on and on. There's so many benefits that come from technology and even our digital technology. But there are also negative effects, right? It can be corrosive, it can be divisive, it can be addictive, etc. We know we're all conscious of the dangers inherent in digital technology, and those dangers are particularly poignant for the young, for the youth, because we as adults aren't even capable of dealing with them. The youth are even less so, and we're often at a loss as adults in terms of how to guide youth through the dangers of digital technology. But at the end of the day, like all technology, throughout history, we've seen this story play out over and over again in humanity. It's about how you use it. It's about, are you using it as a tool to connect and create, or are you using it as a tool to control and self-aggrandize yourself? That tends to be the tipping point with a lot of this technology. And we're vulnerable. We're all vulnerable because there are bad actors. There are people that will use it for the purposes of control, for the purposes of sort of giving themselves power. And the one way that we can sort of liberate ourselves sometimes from the complexities that technology offers us is to simply step away and remove ourselves from it and sort of reconnect ourselves with very basic elements of humanity and living. And that tends to be like person-to-person contact, contact with nature, etc. So that's sort of our take on it. We, as artists, we're very excited. Throughout our whole careers, we've been chasing technology, trying to innovate technology to bring audiences new experiences in filmmaking. But we're also certainly conscious of the fact that people can be threatened by it. Sorry. Well, sorry. A ver, es que pusiste el principio un segundito. Sí, es verdad que, perdón, el lapsus, hablando de la inteligencia artificial, ¿no? Y de la pregunta y
bueno, la inteligencia artificial y de la tecnología en general. Es verdad que tiene la capacidad de hacer milagros a cierto nivel, sin duda, que puede ayudar a tener guerras, que es una conexión con las personas, curar enfermedades y puedo seguir así con una lista larguísima. Tiene muchísimos beneficios la tecnología digital, pero por supuesto también muchos efectos negativos, ¿no? Puede ser corrosiva, súper adictiva, genera una gran división. Y bueno, pues tenemos que ser muy conscientes de los peligros, especialmente para la gente joven. A nosotros los adultos ya nos cuesta lidiar con ella, pues mucho más difícil con los jóvenes e incluso nos cuesta guiarles y advertirles de los peligros. Así que bueno, pues la humanidad pues, tiene una forma de utilizarlo, tanto como una herramienta para conectar y crear o una herramienta para aumentar su control y su poder. Y es verdad que somos seres vulnerables y hay gente mala en el mundo que la va a usar muchas veces para aumentar el control y el poder sobre los demás. Pero yo creo que para liberarnos muchísimas veces de las complejidades del mundo tenemos que dar un paso atrás y reconectar con los básicos de la humanidad, ¿no? De lo que es el contacto con la naturaleza, de persona a persona, ¿no? Y bueno, pues como cineastas llevamos toda la vida persiguiendo la tecnología que nos ha ayudado a dar un producto mejor, pero también tenemos que ser conscientes de la amenaza que es y saber dar ese paso atrás. Jay, how do you feel about the use of AI in films? ¿Tú qué piensas sobre el uso de la inteligencia? Ya lo he entendido, estoy pensando. I'm just curious from one Yo- filmmaker to another. Yo creo que llevamos muchos años usando la inteligencia artificial sin ser conscientes, porque los propios softwares llevan incorporados mecanismos de inteligencia artificial. Creo que es un poco lo que intentaba explicar antes. Creo que es más importante el uso que hagamos de ella que no el hecho de los peligros que pueda conllevar la inteligencia artificial. Creo que el peligro somos más nosotros, el uso que hagamos de ella, que no la propia realidad que es la realidad virtual, la inteligencia artificial. Yeah, Yeah, I very much agree. it's very well said. I think we think it's going to be used very heavily because it's a very powerful tool. It also creates cost efficiencies in a business that's already wildly expensive. And those cost efficiencies actually open the door to newer, younger, more diverse voices, and we can get the cost down. It's typically where the business tends to make very conservative decisions is around money. But the line in the sand, I think, is that the artists have to remain in control of the technology. I think where everyone is fearful is that they're afraid that the technology, because it has an intelligence, can take control from the artist. We don't see that as the case, but we do think it's important that artists try to, technologically driven artists, try to develop these tools so that the tools are built to service the artist. Because we leave that development to corporations, then they will find ways to try to replace us. And I think that's the important line to draw in the sand, and why it's important for artists to get out ahead of the issue and not hide from the issue in fear. Bueno, me parece que está muy bien traído el comentario, muy bien dicho. Está muy bien dicho el comentario, muy bien traído, y efectivamente consideramos que se va a hacer un uso muy intensivo de la inteligencia artificial porque tiene muchísima potencia y además otra cosa que aporta es eficiencia en costes, ahorros. El negocio en el que estamos es bastante oneroso, es un negocio eminentemente caro, entonces efectivamente si se capean estos costes de alguna manera, pues se abre la puerta a opciones nuevas, a generaciones más jóvenes, a voces más diversas. Entonces lo que nos cabe esperar es que los artistas estén en control de esta tecnología, que sean los que estén al mando, porque la gente tiene miedo, puesto que esta tecnología es una inteligencia artificial, pero conlleva inteligencia, de que esta tecnología nos acabe robando ese control. Y lo que consideramos más importante, efectivamente, es que esos artistas que tienen un componente tecnológico sean los que desarrollen las herramientas y que así estas herramientas puedan estar al servicio de este arte. Porque si no, van a ser las empresas las que las desarrollen y ahí es donde sí que existe el peligro de que nos roben el control. Con lo cual, en vez de tener miedo y escondernos, debemos estar a la cabeza. Sí, de hecho, bueno, en 2001, en la famosa elipsis de miles de años, ya pasamos del hueso a la nave espacial
Es decir, la herramienta es mucho más sofisticada y todo el debate va alrededor del uso que hagamos de ella. Yo lo que veo, por ejemplo, es que son procesos muy caros, son procesos muy largos, pero lo más caro, sin duda, es tener una buena idea. Todavía no ha llegado ese momento donde la inteligencia artificial nos haya ofrecido una idea brillante que es al final el germen y la semilla y el corazón de una película. Yes, it's not creative, right? It's generative AI is actually more well suited for the arts than it is for mission critical jobs, because it's an alien. It's not. It doesn't have a childhood. It doesn't go to a cafe and interact. It's just a piece of intelligence that can only try to interpret the human experience through studying humans. In that regard, it will never truly connect or relate. So I don't think we can ever rely on it to generate creativity, because its creativity will always be alien to our experience. What we can rely on it to do is help us be more efficient in tasks, you know? But the human always has to be in control of it. Again, that's the critical piece. No matter how it gets employed anywhere in the world, there always needs to be a human interface. It's Adobe Photoshop, right? It's just a powerful tool that somebody has to operate in order to get the value out of. Es que no es creativa, efectivamente. Es que la IA generativa realmente no puede hacer tareas que sean críticas para la misión, porque es que lo que haga siempre nos va a parecer un poquito extraterrestre. Es como que no nos vamos a poder sentir identificados con ello, porque la creatividad que pueda surgir de una IA generativa no emana de una infancia, no emana de interacciones que se hayan podido trabar en una cafetería. Es simplemente una inteligencia que interpreta nuestra humanidad en base a lo que le alimentamos, a estudiarnos como humanos. Entonces, bueno, no puede proponer una creatividad que realmente vaya a conectar con nosotros. Y lo que sí se le da bien es realizar tareas de manera más eficientes, pero para que esto ocurra siempre tiene que haber un humano al mando, siempre tenemos que ostentar el control, sea donde sea, en cualquier parte del mundo, siempre tiene que haber una persona detrás. Es como el Photoshop, que en realidad siempre tiene que haber alguien detrás de ello, así que tiene que operarse para que pueda ofrecer algo. Sí, por acabar con el tema, creo que es importante siempre separar dos conceptos que son similares pero que no son lo mismo, que es la información y el conocimiento. La inteligencia artificial trabaja a partir de información de datos y es la persona que interpreta esos datos a través de toda la experiencia que tiene en su vida para transmitir algo con conocimiento. Yeah, very true. Yeah, yes. Muy bien. Thank you. We're finished with AI. Volviendo a Electric State. Vuestras películas en general son, especialmente las últimas, son películas épicas de gran escala, pero al final se reducen siempre a relaciones de mucha intimidad y emocionales. Creo que eso se nota también en la forma en la que hacéis las películas. Estoy pensando ahora en el casting, ¿no? De la película vemos a Chris Pratt, con el que ya habéis trabajado anteriormente. Soléis trabajar con técnicos, ¿no? Alan Silvestri, que ha hecho una partitura preciosa para esta película. Habéis trabajado con él anteriormente. ¿Cómo es ese proceso de elegir a los actores? Y del craft, ¿no? Es vuestra relación también con toda la artesanía que conlleva hacer una película. Yeah, so we look, from our childhoods, we've always been fans of big, epic fantasy storytelling. We like worlds that are layered and different than our own and vast, worlds that we can swim in
on our own, you know, and move in. There's stuff to explore in the fantasy worlds that go beyond the narrative that you've been told, even on the surface. So those are our favorite kind of stories, and those are the kind of films, many of the kind of films that we like to design. And The Electric State is certainly one of them. We tried to create an entire world here. Now, often in epic storytelling, you have this world that is somehow aligned against an individual. And this individual, whether it be a man or woman, is kind of their most personal struggle ends up being playing out in the sort of very global issues that they find themselves in. So when we craft stories like that, where you have this big world and you have sort of world-ending events sort of at play, it becomes extremely important that you have a character that you're experiencing those issues through, who has personal issues and personal needs and personal conflicts that you can relate to, that sort of carry you through the larger story around him or her. So the actor becomes critically important, right? You know, this movie is about a teenage girl who has lost her family during a war, and she believes her brother may still be alive, and she's looking for him in the aftermath of this war, in this dystopian world. And it's that very human need that she has to reconnect with her brother, to find a piece of her life that's been lost, that's where the whole emotional core of the film is, even though it's a big epic adventure that involves giant technology corporations and a massive global war between humans and robots. At the end of the day, it rests on the shoulders of Millie Bobby Brown as a performer. And similarly, Chris Pratt, he has a very personal story as well. He's a character in this movie who was broken by the war. And he's trying to find, he sort of lost meaning since the war, and he's trying to find a reason for himself to care again. And when he crosses paths with Millie Bobby Brown, that human connection that they have and that they develop ends up providing a motivation for him, again, in life, to live. So anyway, the short end of your answer is basically just, yes, all the vastness that this world contains really boils down at the end of the day to those actors. And Joe and I have always been very actor-orientated. We love actors. And we spend a lot of time working with the actors, developing the characters, getting their thoughts about the story, finding ways to help them personalize the character, make the character their own, and then us using details that they've given us, weaving those details into the fabric of the storytelling. So it's kind of the heart of our process in a way. Tanto yo y yo desde niños hemos sido súper fans de las películas épicas. Nos encantan los mundos que son diferentes a los nuestros y en los que te puedes sumergir y explorar, y fantasías que van más allá un poco de la historia principal, ¿no? Nos encanta diseñar ese tipo de películas, como podéis ver, ¿no? Y en Estado Eléctrico es exactamente lo que hemos hecho. Hemos tratado de crear un mundo y entonces tú tienes una historia, ¿no? Y normalmente está el mundo contra el individuo, y el mayor reto de ese individuo es lidiar un poco con todos los problemas que hay a nivel mundial dentro de su mundo. Y entonces, pues, cuando estás estás contando o te encuentras en una película donde suceden unos eventos así como muy épicos y muy grandes, al final lo más importante son tener a un personaje principal o dos personajes principales que tengan conflictos o que se enfrenten a problemas con los que el público se pueda identificar. Y junto con esos personajes vas de la mano navegando por ese mundo que se te ha presentado, ¿no? En este caso, pues tenemos una niña adolescente que ha perdido a su familia durante la guerra y cree que su hermano sigue vivo, le está buscando en este mundo distópico que se presenta. Entonces, aquí presentamos la necesidad humana de reconectar, de esta niña, de reconectar con su hermano. Bueno, pues pensamos que esta parte es la esencia absoluta de la película, ¿no? Además de este mundo épico por el que navega y una guerra inmensa de humanos contra robots, pero al final la que lleva el peso sobre sus hombros es Millie Bobby Brown y, por supuesto, también Chris Pratt, donde tiene un personaje que está roto por la guerra, su vida ya no tiene sentido y está tratando de encontrar un propósito una vez más, y
al encontrarse con el personaje de Millie Bobby Brown es cuando, y esa conexión humana lo que le hace de alguna manera lo que le devuelve sentido a su vida, ¿no? Y le da una motivación para seguir viviendo. Entonces, pues sí, efectivamente creas un mundo gigante, pero al final todo se reduce en nuestro trabajo, sin duda, a los actores, ¿no? Joe y yo somos los directores muy de actores, nos encanta, trabajamos muchísimo con ellos, pensamos, le damos muchas vueltas a todo y les ayudamos a hacer los personajes muy suyos, también les escuchamos, cogemos los detalles y tratamos de entretejerlos en cómo hemos construido al personaje para que lo hagan más parte de sí mismos. ¿Y cómo conseguís en una estructura tan grande, ¿no? Cuando hablabais de los camiones que conlleva un rodaje como este, ¿cómo conseguís la flexibilidad con los actores en el momento de rodar? Estoy pensando, por ejemplo, en Chris Pratt, que yo he trabajado con él y es un tipo al que le encanta improvisar y realmente es maravilloso improvisar con él en el set. Estoy pensando también, que quiero aprovechar de paso para recomendarla, para mí la mejor interpretación que ha hecho Tom Holland nunca es en Cherry, que es una película que si no habéis visto, mirarla, está en Apple, perdón que me perdone Netflix por hacer publicidad, pero está Tom Holland, que yo creo que es su mejor interpretación y una de las mejores que he visto yo en los últimos años. ¿Cómo conseguís esa flexibilidad en estructuras que desde fuera parecen tan rígidas? Yeah. And we should thank Jay for Tom Holland as Spider-Man. Yes, thank for you. discovering him in The Impossible. The way we work is very organized and disciplined and very loose at the same time. We prepare intensely. We spent 2 years preparing this movie. We needed to design all the robots, understand how we were going to execute them from a VFX standpoint. We had a very meticulous script that we worked on for a few years with Chris Marcus and Steve McFeely, who are our creative partners who did the Marvel movies with us. And we have something we call a shoebox. So when we're working on a film, every scene is a shoebox. And we know pieces can be put into the shoebox, pieces can be taken out of the shoebox. Sometimes when we're working, we'll move some information from one shoebox to another shoebox. And that all happens, that's the loose aspect of how we work. The structured aspect is those shoeboxes. When you work with somebody like Chris Pratt, he is acutely aware of what needs to be in the shoebox for that scene. So you can cut him loose to improvise, because he will improvise on story and still keep the movie moving forward by identifying, the correct elements of the shoebox. That's why we love working with actors like Chris. They elevate the execution through their own particular genius, and his genius is tone. He can be very funny, he can be very sad, he can be empathetic, he can be cocky, he can kind of give you everything in one package. And the movie's tone moves from silly and absurd to very heartfelt. And there's very few actors that could take you that entire range. So we have to create space for him to do that. And, most of the dialogue in the movie, his dialogue is improvised because it makes it natural for him. And so that's how we tend to work with an actor like Chris, where we know he needs creative freedom on set, but we have to move the story forward in a disciplined way. Bueno, y hay que darle gracias también por el descubrimiento de Tom Holland en Lo Imposible, ¿no? También eso es importante. Bueno, y también decir que la manera en la que nosotros trabajamos es organizada y con disciplina, pero al mismo tiempo es bastante laxa.
Es verdad que nos llevó 2 años preparar toda la película, pensar en el diseño de los robots, cómo se iban a ejecutar los efectos visuales, y tenemos unos guionistas maravillosos, Steve Market y McFeely, que han trabajado con nosotros antes, previamente, en películas de Marvel y con los que tenemos muy buena sintonía, con lo cual ahí también hay una colaboración muy fluida. La manera en la que nosotros tenemos de abordar nuestros rodajes es mediante un concepto que es el de la caja de zapatos. Cada escena se concibe como una caja de zapatos y hay ciertas piezas, ciertos componentes que tienen que ir en esa caja de zapatos. Algunos se meten, otros se sacan, van entrando y saliendo y a veces pasamos información de una caja de zapatos a otra. Y la estructura, digamos que de alguna manera gira en torno a esas cajas de zapatos. Chris Pratt sabe perfectamente lo que tiene que ir en cada una de esas cajas, pero le damos muchísima libertad y ahí es donde entra la parte en la que hablaba de esa laxitud, de esa flexibilidad. Le damos libertad para improvisar porque él sabe perfectamente cómo hacerlo, pero siempre sin apartarse de la historia, en línea con ella, haciendo que además la historia, la narrativa siga avanzando. Entonces, él sabe cuál es la caja de zapatos correcta en la que tiene que ir metiendo las cosas. Por eso nos encanta trabajar con actores como son Chris, porque él sabe ejecutar en línea con su propia genialidad, y su genialidad reside en el tono. Él sabe pasar de un tono triste a uno feliz, a ser empático y a ser un chulo, y sabe hacer perfectamente todo ese recorrido. Y efectivamente el tono de la película también va desde la absurdez, la bobería, hasta la sensación más sentida. Entonces hay muy pocos actores que puedan ofrecer ese rango y por eso nosotros le ofrecemos el espacio para que lo pueda desplegar. Y, de hecho, gran parte del diálogo que tiene Chris Pratt en la película es improvisado y es que es algo que para él surge de manera natural. Él necesita esa libertad creativa y nosotros se la damos, pero él lo encauza de manera que nos permite avanzar con cierta disciplina. Creo que sí, si hay gente que está estudiando cine en la sala, creo que es interesante que veáis como en una película gigantesca donde parece que todo esté medido y mecanizado, se puede rodar casi como una película independiente, diciendo al actor que improvise todos los diálogos y podáis cuadrar dentro de esa estructura tan grande, tan difícil, algo que parece casi un rodaje improvisado. No me gustaría acabar sin hablar con un aspecto que me parece apabullante de la película, que es el diseño de producción. Hablábamos antes de las referencias de los 80, ¿no? El Gigante de Hierro, Short Circuit, ET, pero sin embargo, visualmente el mundo que desarrolla la película es algo que no has visto nunca antes en pantalla y es apabullante. Me gustaría que me contarais un poquito cómo ha sido el trabajo de desarrollo de algo tan innovador y a la vez tan extenso, porque es realmente la película, cada frame está llena de elementos. Es imposible abarcarlos en una sola mirada. Mm-hmm. Yeah, it was. Thank you. So first of all, we had incredible inspiration in the source material, in Simon Stahlenhag's artwork, because a lot of the qualities that you're describing, you can see in his artwork as well. So we had that as our guide. And then on top of that, we were working with Dennis Gassner as the production designer, one of the best who's ever done the job. And we had time. Because this was a hard movie to figure out, and because we had a good, close relationship with Dennis Gassner, we were able to talk to him over the course of a couple of years in terms of finding what this movie was and what it could look like, what it could feel like. I will also add, and by the way, there were many artists involved in that process too. We do lots of drawing, lots of ideating on what possibilities can be. But I'll add to that our visual effects supervisor, Matthew Butler. Because Matthew has to design, using the work that Dennis does as a guide, Matthew is also doing a lot of design. And I have to give a lot of credit to him because he was able to, one of the most remarkable jobs we've ever seen from a visual effects supervisor. I mean, he really did understand the world.
He honored the world. He knew how to collaborate seamlessly with what was being done on a design level from the visual effects point of view. So it was basically Joe and I working with those two people specifically, plus a larger array of artists. And I think everyone just had a lot of passion for this movie. Even from the screenplay, you know, certainly from Simon's work, then we had an amazing screenplay that really excited people. So everyone came to this project with big ambitions. You know, they wanted to really help us all deliver a very full, layered world. So I think a lot of the detail that you're seeing is basically a credit to the huge team that we had that contributed to what this movie can be. It's like we always say, there's a reason why you see hundreds of names after a movie ends. It's because it takes hundreds of people. And I think that the detail you're talking about really does come from everybody paying attention to the detail. Pues muchas gracias por lo que dices, ¿no? La verdad es que no puedo dejar de decir que ha sido increíble la inspiración del trabajo del artista Simon, ¿no? Porque yo creo que mucho de lo que describes ya estaba en su trabajo y ha sido una guía impresionante. También tengo que hablar del diseño de producción de Dennis Gassner, que ha sido una cosa impresionante, y la suerte que hemos tenido de dedicarle tiempo a todo este proceso, ¿no? Porque hemos tenido 2 años de conversaciones del aspecto, de la textura que tenía que tener la película, ¿no? Y no solo con él, sino con muchísimos artistas que hemos trabajado muchísimo en los dibujos y en las ideas y en el diseño. Y también quería mencionar a Matthew Butler porque ha sido el supervisor de efectos visuales y también, claro, encargado de mucha parte del diseño, y ha hecho también un trabajo excepcional. Y realmente tengo que decir que se trata de un trabajo colaborativo y sabía él perfectamente cómo incorporar sin ningún tipo de fisuras lo que se hacía desde la parte de diseño de producción a nivel de efectos visuales, que era de lo que él se encargaba. Y lo ha hecho de una forma impresionante. Yo creo que ha habido en general por parte de todo el equipo una enorme pasión por esta película. El guión, todo el que lo leía le encantaba, y entonces eso hacía que hubiera como una especie de emoción generalizada y muchísima ambición por parte de todo el equipo técnico y del elenco para que esta película saliera como ha salido. Así que tengo que reconocer de verdad a cada miembro del equipo que cada uno ha aportado su granito de arena, y de ahí a los créditos finales que salen cientos y cientos de nombres, porque es que para llegar a este nivel de detalle se necesita un equipo muy grande. Me encanta como Joe y Anthony se quitan el mérito todo el rato. Han hablado del guionista, el visual effects supervisor, el production designer, los actores. Yo creo que realmente es la demostración de que una película, cualquiera sea el tamaño que sea, es un trabajo en equipo. Y sus películas son la mayor demostración de eso. Vamos a abrir al público a 10 minutos. Así que si alguno tiene alguna pregunta... Thank you, Jay. Speed round. Ok, buenas tardes, encantado, thank you. Yo tengo una curiosidad, porque después de todo el éxito que habéis tenido con todas las películas de Marvel, ¿vale? Vosotros, a nivel personal, ¿cómo gestionáis luego lo venidero, lo posterior a Endgame, por ejemplo? Porque el trabajo con los productores, ellos tienen más exigencias con vosotros en cuanto a la producción de las películas. El público incluso también tiene esa gana de ver a Anthony y a Joe trabajando, incluso con vosotros mismos. ¿Cómo gestionáis todo lo posterior? We're very philosophical about life and the business, and things are more temporary than we tend to assume they are. Opinions, you know, the audience's taste changes like the wind. So you can't really live your life by expectation, or you'll make very poor decisions in life. Plus, a film fan may go, I just spent 2 hours watching something and I didn't connect with it. I'm really upset about those 2 hours. Well, the person who made it
It took them 3 years. You know, so they have to commit the time to building something that they believe in, whether the audience connects with it or not. That time investment is taking away from your wife, your children, your husband, your loved ones, whoever it may be. So whenever we make decisions about what we're doing next, they're very personal decisions. You'll look at post-Endgame, there's not a lot of logic to the choices that we make. It's emotional choices. We had a very strong connection to the opioid crisis, so we wanted to make Cherry. We love big, fun action movies, so we wanted to make The Gray Man. We fell in love with the graphic novel, The Electric State, and we thought it had really resonant themes that would, you know, be important for our children. So we made The Electric State. We came up with a new idea that could continue the story that we were telling with Marvel, so we decided to do Doomsday and Secret Wars. They're always personal decisions. They don't really have much to do with how we're perceived. We're not really concerned with legacy. It's ephemeral. We're all here for a very short time. So to worry too much about how you're perceived or you know, what the world thinks of you, I think is folly. And ultimately would leave you very hollow on your deathbed. So that's how we approach our careers. Bueno, en realidad somos gente que tiene un enfoque bastante filosófico, tanto respecto a la vida como respecto a los negocios. Todo es bastante más temporal de lo que uno viene a pensar. Y la verdad es que las cosas son volátiles, lo son las opiniones, el público cambia de gustos como el viento, con lo cual no puedes vivir acorde a las expectativas de los demás, porque si no, al final acabarás tomando exclusivamente malas decisiones. Puede que un cinéfilo se pase 2 horas viendo una película y piense, vaya, pues 2 horas que he perdido porque no me representa o porque no he conectado. Pero es que para él han sido 2 horas y para el creador ha significado 3 años de su vida, que son tiempo que ha dedicado a algo en lo que forzosamente ha tenido que creer, porque es tiempo que le robas a tu vida, a tus hijos, a tu gente querida, con lo cual las decisiones que tomamos siempre tienen que nacer de lo personal. Y después de Endgame, pues lo que hemos hecho no ha seguido la lógica necesariamente, ha seguido también lo que queríamos hacer, nuestras creencias personales. Estábamos preocupados por la crisis del opio, pues hicimos Cherry, luego hicimos Gray Man. Nos interesó la novela gráfica en la que está basada esta película y queríamos hacer algo también que fuera importante para nuestros hijos. Teníamos también seguir con la línea de Marvel, pues hicimos Doomsday y Secret Wars. Es que al final son todas decisiones personales que no se basan ni en cómo se van a percibir externamente ni en dejar un legado, porque es que de verdad tenemos muy poco tiempo aquí como para estar planteándonos constantemente lo que va a opinar el mundo sobre lo que hacemos, y si te pasas la vida pensando en eso, al final vas a estar muy vacío en tu lecho de muerte. Así que al final esto es lo que nos mueve. Hola. Yo he tenido la suerte de ver la película, enhorabuena. Creo que es una película maravillosa, y no solo por cómo está hecha, sino porque creo que es una película que hace pensar a la gente joven. Creo que hay muchas películas actuales que hacen pensar, pero que estén dirigidas directamente a la gente joven y les haga reflexionar sobre cómo están viviendo sus vidas. No hay muchas. Y por luego la pregunta es más banal. Tengo la suerte de trabajar con alguien que se dedica al cine. Vosotros también discutís, y a la hora de discutir las escenas, ¿cómo se desempata? Thank you for the comments that you made about the movie. I will say that, yeah, you know, look at what Simon Stålenhag's work.
does have a maturity to it, but we did feel that the themes like that he was dealing with these. If we were going to do a movie that explored humanity's relationship to digital technology, we really felt it was important that we would include young people in that story and in that audience, because it is so timely and so important for all of us, but especially them. But as far as arguing goes, so we've always looked at it as part of our process. We sort of have this nonstop Socratic dialogue between ourselves. That's how we saw through all the thousands of questions that we have to go through in order to design a film. And when we argue, we had a director one time, a friend of ours, sit behind us at the monitor just to observe for the day. And at the end of the day, he said to us, "It's so weird listening to you guys talk, because it's like you have, when I'm directing, like the arguments that I have raging in my own head, you guys externalize those arguments to one another." So I think it's kind of the natural process of pushing and pulling and stretching and turning upside down that you do as you create, and you're trying to think about what the best ideas are, what you wanted to say. So we've been doing it a long time. We've sort of got a rhythm with one another, and very rarely we will try something two ways, because it's very time-consuming to do that. But sometimes we get to a place where we think we owe it to the process. But it's a hard question to answer. It requires a lot of trust, and I think one reason you see siblings are common in directing teams is because they have that pattern of being a part of a family together and understanding that there's a whole that is bigger than the individuals, and that sometimes you have to just submit your own ego to that bigger idea. And so I think we have that pattern in us, and that helps us resolve conflict. Pues muchas gracias por tus amables palabras inicialmente sobre la película. Bueno, como he dicho, ¿no? El trabajo de Simon para este proyecto en concreto ya estaba muy maduro y fue de gran inspiración, pero bueno, de lo que más hablamos, mi hermano y yo, fue un poco de los temas que trataba, ¿no? Y sabíamos, bueno, pues que si era una historia que hablaba sobre la tecnología, era muy importante que incluyéramos como público a los jóvenes, porque es a los que más les afecta en este momento de la vida, ¿no? Pero bueno, me preguntas pues, sobre las discusiones en general, ¿no? Es verdad que es parte del proceso, o sea, somos hermanos y al final pues lo que hacemos es dialogar muchísimo los dos para tratar de diseñar una película, ¿no? Y recuerdo una vez que fue muy gracioso porque trabajamos con un director que era amigo nuestro y se sentó detrás del monitor, ¿no? Y dijo, es que después de estar un rato escuchándonos, dijo, es curioso porque estoy dirigiendo, entonces me viene a la cabeza una serie de preguntas o de ideas que se enfrentan y las acabáis verbalizando vosotros y las acabáis discutiendo entre vosotros, ¿no? Que es justo lo que tengo en la cabeza, que tiene mucha gracia. Y bueno, pues al final se trata de discutir entre los dos para tratar de encontrar la mejor idea. Y que es lo más interesante. Rara vez, si soy sincero, hacemos dos versiones porque una le gusta más al otro, porque eso resulta carísimo. Alguna vez hemos hecho alguna concesión, pero no. En general hay que encontrar el consenso antes de ejecutarlo. Pero lo que requiere es muchísima confianza. Y fíjate que es curioso porque sí que se encuentran equipos de dirección con parientes, hermanos o hermanas, y eso yo creo que tiene mucho que ver como que hay un patrón común familiar, ¿no? En el que los componentes, en este caso mi hermano y yo, o tu hermano y tú, saben que el todo es mucho más importante, ¿no? Que lo individual, y somos perfectamente capaces y entendemos lo importante que es someter el ego individual para llegar a algo mejor, y eso ayuda mucho. No tenemos más tiempo para preguntas. Dar las gracias a Anthony y a Joe Russo, que han venido hasta España, a Madrid, a hacer la premier europea de la película Electric State, Estado Eléctrico, que se estrena el 17 de marzo en Netflix, para que podáis disfrutar todos. Muchísimas gracias a las traductoras también, y por favor un fuerte aplauso para Anthony y Joe. Thank you. Thank you. Thank you.